Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Esta semana iniciamos el estudio de una nueva porción, la Parashá Yitro, y vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 23. Y en esta parte del libro de Éxodo, con la porción Yitro, vamos a ver que inicia con el momento en que su suegro, Yitro, suegro de Moisés, llega a reunirse con él en el monte Sinaí y trae con él a la esposa de Moisés y sus hijos. Luego continúa relatándonos cómo este hombre sabio aconseja a Moisés sobre cómo debe administrar consejo para el pueblo, y esta porción trae un hecho culminante en la historia de Israel y del mundo, la entrega de la Torá. Y hoy vamos a estar estudiando la porción o aliyá número 1, que comprende Éxodo capítulo 18, versículos del 1 al 12. Y en la porción anterior estuvimos analizando el triste suceso del ataque de Amalek en Refidín al pueblo de Israel por la parte posterior. El Eterno le dio la victoria de esa guerra con Amalek al pueblo de Israel, y vemos cómo luego de este triste suceso el pueblo continúa su trayecto hacia la tierra prometida. Y mientras van acercándose al monte Sinaí, Moisés tiene un encuentro, pero esta vez es una visita sumamente agradable e importante con su suegro Yitro. Éxodo 18 del 1 al 6 nos cuenta: y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Yetro, en español, no es un personaje nuevo en la historia del Éxodo. Recordemos que en el capítulo número 3 leímos cómo Moisés conoció a Yitro y se unió a su familia, casándose con su hija mayor, Sefora. Y para poder entender un poco más, ¿quién es este hombre, Yitro, que la Torá le dedica toda una parashá a él? Yitro también se conoce como Reuel en la escritura. Usted puede encontrar este nombre en Números capítulo 10, versículo 29. Muchos dicen que Yetro era un título, como él era sacerdote de Madián, y que puede ser que Reuel era su nombre personal. Recordemos que no era extraño en las culturas antiguas, y más de un principal árabe como era él, que tuviera dos o incluso más nombres, como lo atestiguan muchas inscripciones históricas y arqueológicas. En Éxodo, capítulo 4, versículo 18, el texto masorético utiliza la grafía Yeter. Entonces, Yitro era el sacerdote de Madián y era el cabeza de una gran familia formada por 7 hijas y un hijo mencionado por nombre en el libro de Éxodo capítulo 2, versículos 15 y 16 y número 10, 29. Y tenía la responsabilidad de dirigirlos en adoración a toda su familia. Y se le llama con propiedad el sacerdote de Madián. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Abraham con la esposa que tomó, Setura. La relación de Yitro con Moisés comenzó
Cuando Moisés huyó de Egipto, recordemos ese hecho, y llega al pozo, y en el pozo ayuda a las hijas de Yitro a darle agua a los rebaños, y Yitro invita a Moisés y lo acepta a que se quede a vivir en su casa, y con el tiempo se casó con su esposa Zipora, hija de Yitro. Luego Moisés pasa 40 años con Yitro cuidando el rebaño de ovejas del mismo, hasta que el Eterno llama a Moisés en el monte, cerca del monte, en la zarza ardiente, y Moisés entonces tiene que irse a Egipto. Cuando Yitro recibió el informe de la gran victoria del Eterno sobre los egipcios, enseguida fue hacia Moisés en Horeb con Zipora y los 2 hijos de Moisés en un encuentro muy hermoso. Recordemos que cuando Moisés tiene el encuentro con el ángel de camino a Egipto y tuvieron que circuncidar a su hijo, Moisés regresa a su esposa y sus hijos a Madián para que se refugien allí mientras él cumplía la misión que el Eterno le daba. Mientras Moisés estuvo en Egipto cumpliendo su misión de liberar al pueblo de Israel, vemos que Zipora o Zepora o Sefora y sus 2 hijos se quedaron en casa de Yitro en Madián. Entonces vemos que también en este capítulo se menciona los 2 hijos de Moisés. Uno se llamaba Gersón, que significa que vive en el exilio, y Eliezer, que significa mi Dios es mi ayuda. Y aparte de esta mención de los hijos de Moisés en la escritura, no hay mucho que la escritura nos hable de ellos. Y lo mismo también aplica a Sefora. La única mención posterior de los hijos de Moisés es en el libro de las Crónicas. Por un lado, se menciona que fueron contados entre la tribu de Leví, y los hijos de los hijos fueron jefes en Israel, de acuerdo a Primera de Crónicas 23, 14 al 17. Por otro lado, señala que el hijo de Gersón era el oficial encargado de los tesoros del tabernáculo, y unos descendientes de Eliezer estuvieron a cargo de los tesoros del templo en tiempo de David. Aparte de estas menciones, que ambas podemos encontrarla en el libro de Crónicas, una en Crónicas, Primera de Crónicas 23, 14 al 17, y la otra en Primera de Crónicas 26, del 24 al 27, la escritura guarda silencio con respecto a la vida de la esposa y los hijos de Moisés, cosa que contrasta con la participación y la mención activa de los hijos de Aarón. Entonces, luego de la presentación oficial de los hijos de Moisés, la escritura nos lleva a la conversación entre Moisés y su suegro Yitro. Y se hace evidente que ellos 2 tienen una muy hermosa relación. Éxodo 18 del 7 al 8 dice: salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno al otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Eterno. Moisés le dio testimonio a su suegro sobre todas las maravillas que el Eterno había hecho a favor de su pueblo, y la reacción de Yitro fue positiva. Éxodo 18 del 9 al 11 dice: y se alegró Yitro de todo el bien que el Eterno había hecho a Israel al librarlo de las manos de los egipcios. Entonces Yitro dijo: bendito sea el Eterno que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó
cuando trataron al pueblo con arrogancia. La escritura no dice o deja muy en claro si Yitro era sacerdote pagano o no, porque como sabemos, Yitro, de acuerdo al capítulo 3 de Éxodo, era un sacerdote. Recordemos que los madianitas eran descendientes de Abraham, o sea, ellos conocían al Elohim de Israel. De cualquier manera, vemos que él sí lo conocía, pero es muy posible que haya estado en contacto con otros dioses. ¿Por qué? Porque cuando él reconoce las proezas del Eterno, él dice que ahora reconoce que el Elohim de Israel está por encima de cualquier otro Dios. Y uno puede pensar, ¿verdad?, que después de esto y de la comida que él tuvo, muchos dicen que él se unió al pueblo de Israel en adoración al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no podemos darlo 100% por sentado, porque la escritura dice en Éxodo 18:27, y Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Lo que sí podemos reconocer es que Yitro le dio un consejo muy útil a Moisés, en donde podemos ver que la sabiduría que tenía este hombre pudo ser aplicada por Moisés en medio del pueblo de Israel. Vemos cómo Yitro, cuando estuvo con Moisés, se dio cuenta de la carga tan grande que Moisés llevaba sobre sus hombros como líder de la nación, y es por esto que le aconseja que tome hombres maduros para que le ayuden con esa responsabilidad. Vemos que un buen consejo de una persona que es madura siempre es bueno para nosotros, siempre y cuando no nos lleve a alejarnos de las instrucciones del Eterno. Shalom, shalom.